¿Qué es una cadena de caracteres? Una cadena de caracteres son una serie de caracteres de tipo string, cuya longitud, es decir, número de caracteres que contienen, puede variar de 1 a 255 caracteres. La función length. La función length proporciona la longitud lógica de una cadena de caracteres y devuelve un valor entero. Ahora vamos a explicarlo cómo se hace en Lazarus. Tenemos una variable que la llamaremos nombre, donde vamos a guardar el texto que vamos a introducir. Tenemos una función que la llamamos carácter. Colocamos el nombre de tipo string y nos va a devolver un entero. En esta variable carácter escribimos la longitud del texto que vamos a introducir. Ahora corremos el programa. Nos aparece para introducir el texto, vamos a colocar hola y le colocamos al botón longitud. Vemos cómo nos muestra la longitud en forma entera, de tipo entero. Función concat. Además del uso del más para concatenación, la función concat permite concatenar una secuencia de cadenas. Veamos cómo se trabaja esto en Lazarus. Tenemos dos variables, primera y segunda, que es donde se van a guardar los edits, donde vamos a introducir donde el usuario va a introducir el texto. Nos vamos a la función, donde la función a la cual llamamos concatenar, donde tenemos como parámetros la segunda y las variables primera y segunda, que son de tipo string, y nos devolverá un string. En el formato tenemos la variable concatenar, donde se encuentran los parámetros primero y segunda. Vamos a correr el programa. Nos aparece para introducir la primera parte. Colocamos hola y le dejamos el espacio y la segunda parte. Colocamos bien. Ahora le damos concatenar y vemos cómo se concatena o cómo se unen estas dos palabras. Procedimiento insert. Inserta una subcadena en una cadena. Procedimiento delete. Borra o elimina una subcadena de una cadena. Veamos cómo trabaja esto en Lazarus. Tenemos el procedimiento borrar, que tiene como parámetro, como variable, el texto, que es de tipo string, la cantidad a borrar, la posición a borrar, que son de tipo entero. Tenemos como formato el delete, que tiene como variables texto, posición, borrar y la cantidad a borrar. También tenemos el procedimiento de insertar, que tiene como variable o parámetro nuevo y texto, que son de tipo string, y la posición que es de tipo entero. También tenemos el formato que es insert, que tiene como variables nuevo, texto y la posición. En el botón insertar, tenemos como variable nuevo, que es donde se va a guardar el texto que el usuario va a introducir, y la posición, que es donde se le va a preguntar al usuario qué posición quiere que se coloque el texto o el carácter. Hacemos el llamado a la función en insertar, donde tenemos nuevo el texto y la posición, y un edit, donde se va a mostrar el texto, que es el que va a cambiar o el que va a modificar. Tenemos el botón borrar, que también tiene una variable posición, que la llamamos posición borrar, donde se le va a preguntar al usuario que introduzca la posición en la que se va a borrar el carácter o la palabra, y la cantidad a borrar, que son las cantidades de caracteres que se van a borrar. También tenemos el llamado al procedimiento, que es texto, la cantidad y la posición. Corremos el programa. Nos aparece para introducir el texto. Vamos a decir proceso. Le damos a mostrar. Como vemos, tiene un error, muestra un error porque el proceso es con C. Ahora vamos a borrar en el botón borrar.
Nos pide que introduzca en qué posición va a comenzar a borrar. Contamos los caracteres y vemos hasta dónde está la letra que está mal escrita. 1, 2, 3, 4. Vemos que está en la posición 4. Nos dice que cuántos caracteres vamos a borrar. Como es una sola letra, colocamos 1. Y pueden observar que se borró. Ahora le vamos a insertar la letra correcta. Nos pide que introduzcamos la letra y en qué posición está. Como ya habíamos dicho, se encuentra en la posición 4. Y pueden observar cómo se insertó la letra en la palabra. Esta función, este procedimiento, se puede usar para programas más complejos. Función copy. Esta función devuelve una cadena de caracteres extraída de una cadena. La función post. Esta función permite determinar si una cadena está contenida en otra. En este caso, la función devuelve la posición donde comienza la cadena buscada en la cadena fuente. Veamos cómo funciona en Lazarus. Tenemos una función, la cual llamamos buscar, donde tenemos como parámetro busco y texto, que es tipo string, y nos devolverá un entero. En el formato tenemos la variable buscar, donde se va a guardar lo que el usuario va a buscar y el texto. En la función copiar tenemos como parámetros el texto, que es de tipo string, la posición, la cantidad, que es de tipo entero, y nos devuelve un string. En el formato tenemos copiar, que es donde se va a guardar el texto, la posición y la cantidad. En el botón copiar creamos una variable texto, que es donde se va a guardar el edit, donde el usuario va a introducir el texto. Otra variable llamada posición, que es donde se le va a preguntar al usuario desde dónde desea copiar. Y otra variable llamada cantidad, que es donde también se le va a preguntar al usuario cuántos caracteres desea copiar. Hacemos el llamado a la función, creamos una variable copia, donde se va a guardar el texto, la posición y la cantidad. Un edit, que lo llamamos copiar, donde se va a copiar el texto que el usuario desea. En el botón posición creamos una variable que la llamamos busco, en cual se le va a preguntar al usuario qué desea buscar. Hacemos el llamado a la función con una variable que la llamamos posición buscar, donde se va a guardar lo que el texto que el usuario desea buscar. Un edit donde se va a mostrar la posición que el usuario desea buscar. Corremos el programa. Nos aparece para introducir el texto. Lo primero que vamos a usar es la función copiar. Nos pregunta desde dónde desea copiar. Contamos los caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Decimos que vamos a empezar a copiar desde el carácter 6. Y nos preguntan cuántos caracteres desea copiar. Como vamos a copiar mundo, contamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 caracteres. Como pueden observar, se copió la palabra que deseaban. Ahora la posición. Nos dice qué desea buscar, o sea, qué carácter. Vamos a buscar la U. Y nos dice que nos aparece en la posición 7. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como pueden ver, está en la posición correcta. Función de conversión a mayúsculas o uppercase. Es una función de cadena interna denominada uppercase que permite cambiar todos los caracteres
en minúscula y convertirlas a mayúscula. La función uppercase toma un argumento de tipo string y lo devuelve a su correspondiente equivalente en mayúscula. El formato de esta función es uppercase y entre paréntesis la variable de los caracteres que se quieran convertir. Y la función de conversión a minúsculas o lowercase es relativamente parecido. Es una función de cadena interna denominada lowercase que permite cambiar todos los caracteres y convertirlos en minúsculas. La función uppercase igual toma un argumento de tipo string y lo devuelve a su correspondiente equivalente en minúscula. El formato de esta función es lowercase y entre paréntesis la variable de los caracteres como tal. Ahora veamos cómo trabaja. Como dije antes, lo primero que se hace es se crea el formulario, se coloca un editor donde se va a introducir el texto. En mi caso en particular yo creé dos botones, uno de mayúscula y uno de minúscula. Y el texto como tal de salida, donde se va a mostrar la conversión. Para comenzar lo que tenemos que hacer es en el botón como tal, darle doble clic y nos vamos al formulario. Hacemos el llamado de que el editor texto, que así lo llame al editor donde introduje la información, que se me guarde en una variable que la coloque texto. Luego creo la función de mayúscula, por eso que es el botón mayúscula. Le puse función mayúscula con la variable texto de formato string y me lo va a regresar en string. Le coloqué el nombre de la variable y le coloqué uppercase, que es el formato como tal, este es el formato, uppercase y entre paréntesis la variable texto, que es el texto que quiero que me transforme. Igualmente, con la función minúscula de lowercase, por ser minúscula, le mandé un texto, la misma variable de texto de string, me lo convertirá en string y le puse el nombre de la variable, dos puntos igual lowercase, el formato como tal de lowercase, y entre paréntesis el texto que quiero que me convierta. Como le dije ya, para hacer el llamado para que me aparezca en el editor, como no es formato string, no tengo que hacer la transformación, solamente le pongo edit conversión, que es el editor donde yo quiero que me aparezca o que se me muestre el resultado. Le puse el nombre de la función, que en este caso por lo menos es mayúscula, el botón mayúscula, la función mayúscula entre paréntesis el parámetro que metí, que fue texto. Igualmente cuando haga el llamado en el botón minúscula. Igualmente, solamente coloco el texto, mando que se me guarde el editor texto en la variable texto y hago el llamado de la función que yo hice anteriormente arriba de minúscula. Coloco el nombre de la variable donde se va a mostrar, o el editor donde se me va a mostrar, y coloco el nombre de la función y el parámetro que es texto. Ahora veamos cómo corre. Acá nos dice que buscamos un texto. Por lo menos coloquemos mi nombre. Luis Torres. Ahora, si quiero que se me convierta todos los caracteres en mayúscula, que es lo que hace el uppercase, le doy a mayúscula y me va a aparecer todo el texto que yo puse en el texto edit. Se me va a convertir todos los caracteres en mayúscula. En el caso, si le doy minúscula, todos los caracteres se me van a colocar en minúscula. Función de entero a hexadecimal. Tiene como parámetros valor y dígitos que son de tipo enteros y lo devuelve a un string. La función nos devuelve una cadena que resulta de convertir el número que pasamos en valor a hexadecimal. La variable dígitos nos dice el número mínimo de dígitos hexadecimales a devolver. El formato es int to x con los parámetros valor y dígito. Entonces, lógicamente, valor y dígito son enteros y nos va a regresar a string. Como por ejemplo, he creado un formulario acá en el cual con un edit voy a pedir el número
o el dígito el número que quiero que me lo convierta a hexadecimal. El botón convertir, el cual me va a hacer esta operación, y este editor en el cual me va a mostrar el número mínimo de dígitos hexadecimales. Lo programé de la siguiente manera: al darle doble clic al botón convertir, hice que me guardara en la variable número el texto que me va a introducir, es decir, el número que me introduzca acá en este editor pasa por una transformación de string entero y me va a guardar en esta variable número. Y también creé una variable dígitos, también con una transformación de string entero, y lo voy a pedir con un input box, diciendo al usuario cuántos dígitos. La función como tal, aquí está función hexadecimal, tiene como variable o parámetros número, ya el cual yo lo pedí, y dígito en formato integer o enteros, y me lo va a regresar en string. El formato como tal de esta función, eh, integ to x, que de entero a hexadecimal, con los parámetros número y dígito. Ahora corrámoslo a ver qué tal nos va. Aquí tenemos. Veamos. Pongamos un ejemplo. Por lo menos quiero convertir 54.367. Ahora le damos al botón convertir. Ahí nos va a decir cuántos dígitos queremos. Por ejemplo, coloquemos 1. Darle OK. Nos va a decir que el número mínimo de dígitos de hexadecimales es de 45E. Ahora hagamos con este mismo número, pero esta vez pidamos de dígitos 10. Ahora al darle el botón OK nos va a salir lo mismo, esto mismo que ya no había salido anteriormente, con 6 dígitos más en 0. Es una función sencilla que ya viene predeterminada, que ya tiene Lazarus como tal. Función de entero a string. Simplemente nos devuelve la representación del número pasado en la variable de valor como una cadena, es decir, va a transformar un número a un carácter. El formato de esta función es integ to string, entre paréntesis el valor que es en entero, y nos lo va a regresar en string. La función de string a to entero es al revés. Esta convierte la cadena pasada como un argumento a su representativo numérico, como entero. Si la conversión no es posible, saltará una excepción por error de conversión. Es decir, lo que hace es convertir un carácter a número. El formato de esta función es string to int, donde entre paréntesis va a llegar el carácter que sea de tipo string y no lo va a regresar en entero. Continuando, acá hicimos este formulario en el cual vamos a introducir un número que aquí aparece de tipo de string porque es un edit. Creamos dos botones, uno que lo convierte entero y otro que lo convierte string. Un label que es como un condicional que yo puse ahí para que supiera que internamente se va a sumar un 2. Y un edit donde se va a mostrar el resultado. Para programarlo, solamente lo que hicimos fue, como hicimos una función que se llama de string, que está formado entero, donde introducimos un número que previamente ya habíamos guardado, que en el editor que introduzca guardamos una variable que se llama número, y ese mismo número lo pasamos para esta función como string, y ahí lo convertimos en una, hicimos aquí la conversión entero, y de string, string entero, entre paréntesis número, la condicional, el número me lo va a convertir de string entero. Esto se puede hacer
fuera de una función, pero yo quise mostrarlo acá, así. Igual, luego de hacer esto, hice el llamado a tener botón de string, donde lo guardé en int, una variable int, guardé el valor del número convertido, luego hice que la suma interna yo le decía que coloqué int, que era el número ya convertido en un número entero, y se iba a sumar 2. Y aquí hice otro llamado para el botón string, donde hice el llamado al botón suma, perdón, a la variable suma, en la cual porque hay una función que me va a transformar en string, donde la suma, que es un entero, porque es una suma, y me lo va a transformar en un string. Acá hice string entero, entre paréntesis, suma. En el botón de string coloqué, hice el llamado del string, de la función string, se guardó en str, la variable, y aquí hice que el llamado de compuse el editor, y acá se me va a representar la transformación, es decir, en la suma como tal, aquí se me está transformando en un string, y ya se puede visualizar en este editor, así que no tuve que hacer la transformación. Ahora veamos cómo corre. Está compilando. Está construido correctamente. Okay. Está. Nos dice que introduzcamos, vamos a introducir 4. Vamos a estripar el botón string, me va a convertir en un string. Recuerden que yo le dije que aquí se iba a hacer una suma interna, se le iba a sumar 4. Y aquí se hizo la supuestamente, internamente se hizo la suma. Ahora voy a darle al botón string para que no aparezca la suma como tal en este editor. Aquí está. 4 más 2, 6. Se hizo la función que queríamos aplicar. Cierre para culminar. Hagamos un recuento de lo que vimos en este video. Trabajamos con la función length, que la cual nos sirve para calcular, para sacar la longitud de un texto. El formato como tal es length, entre paréntesis, text. Trabajamos también con la función concat, que hace lo mismo que el símbolo más en la función en Lázaro. Es decir, para sumar dos edicts. Por lo menos tenemos el formato como tal, es concat, entre paréntesis, los dos textos, text 1 y text 2. Trabajamos con el procedimiento insert, que es para insertar, eh, la cual nos sirve para insertar información en un editor que nos falte. Por lo menos el formato como tal es insert, entre paréntesis, nuevo, que es lo nuevo que vamos a introducir, texto, que es el texto original en donde vamos a introducir lo nuevo, y la posición, en qué posición del texto original queremos colocar. También trabajamos con el procedimiento delete, que es para borrar. El para delete se sirve para borrar cualquier información que no necesitemos en el editor o en cualquier otra parte. El formato como tal es delete, entre paréntesis, texto, que es el texto original, la posición desde donde va a comenzar a eliminar y la cantidad de dígitos que va a borrar o caracteres que va a borrar. Trabajamos también con la función copy, el que nos sirve para copiar. El formato es copy, entre paréntesis, text, que es el texto original, la posición desde donde va a copiar y la cantidad de caracteres que va a copiar. Es muy parecido a borrar, pero en vez de ser un procedimiento como borrar, es una función. Tenemos la función post, que nos sirve para ubicar una posición o cualquier texto en una posición en específica. El formato como tal es post, entre paréntesis, busco. Ahí se introducir el texto que queremos buscar o los caracteres que queremos buscar en, en el texto. Y texto es el texto original, en donde se va a realizar la búsqueda. Trabajamos con la función uppercase, que es para convertir un texto o todo el texto en mayúscula. El formato es uppercase, entre paréntesis, el texto que queremos convertir.
También trabajamos con la función lowercase, que es muy parecido al uppercase, pero este nos convierte todos los caracteres en minúsculas. El formato es lowercase, entre paréntesis texto. Trabajamos también con la función de entero a hexadecimal, que nos sirve para convertir un número entero en su función, en su función hexadecimal. El formato como tal es int to x, en donde vamos a colocar el valor, que es el valor que queremos que nos convierta en hexadecimal, y los dígitos, en cuántos dígitos los queremos. La función de entero string, que eso ya viene predeterminado en Lazarus, podemos colocarlo fácilmente, pero entonces lo colocamos como una función con llamado y todo. El formato como tal es de entero to string, donde vamos a introducir como parámetro el valor entero que queremos transformar en string y nos lo va a regresar en string. Y la función de string a entero, que es igual al otro solamente. La diferencia es que en vez de colocar como parámetro un entero, vamos a colocar un string y nos lo va a regresar entero. El formato es de string to int, que es de string entero, en donde vamos a colocar el carácter que es string y nos lo va a regresar en entero.